Hola, bienvenidos a mi canal Amigos del Misterio, donde traigo historias de la vida real. Por favor, ayúdenme suscribiéndose y compartiendo mis videos. Subo contenido una vez por semana. Muchas gracias y adelante con la historia de hoy. El caso de hoy comienza en octubre de 1983 en Canadá, donde está la Universidad de Toronto, conocida internacionalmente por su buena reputación y donde llegan miles de estudiantes de otros países a estudiar en intercambio. Es una universidad muy popular, ubicada en el centro de Toronto, Canadá, donde hay mucho movimiento y es reconocida por ser muy segura. Además de la policía de Toronto, también está la policía de la universidad patrullando continuamente por todo el barrio, razón por la cual se piensa que es una zona muy segura. Diliana Jim es una chica de Indonesia con 17 años. Vive con su hermana mayor Didi en un edificio de apartamentos cerca a la universidad. Ella está estudiando en el instituto y piensa ingresar a la universidad al año siguiente, donde estudia su hermana Didi. Son hijas de padres adinerados, quienes pensaron en darles una buena educación en esta universidad. Diliana era una chica alegre y simpática, una joven muy atractiva. Según los informes, era muy buena estudiante, se veía muy inocente y centrada en sus estudios. Cuando no estaban en clase, las hermanas pasaban juntas todo el tiempo libre. Cada una consideraba a su hermana su mejor amiga. Se llevaba un año y algo de diferencia. Aparte de vivir juntas, se veían afuera, ya fuera para comer o estudiar en la biblioteca. Estaban muy unidas. Ambas llevaban al cuello una cadena con una cruz con piedras incrustadas que le regaló su madre en Indonesia. El 19 de octubre, las jóvenes se levantan para empezar un nuevo día. Diliana tiene la semana ocupada por los exámenes del instituto. Salió para sus clases, regresó a comer y se fue para la biblioteca de la universidad, como de costumbre, situada a un par de cuadras. Allí estudia con Didi y algunos amigos. Más tarde recoge sus cosas y se va para su casa porque tenía que seguir estudiando, pues no se había llevado algunos libros a la biblioteca. A las 4 de la tarde, Diliana llega a su casa, pero primero se dirige a los buzones a recoger la correspondencia. Tomó el ascensor para subir a su piso, abre el correo y se dispone a contestar una carta que le envía una amiga, pero llaman a la puerta y solo alcanza a escribir unas líneas. A las 6 de la tarde, Didi, la hermana, llama al apartamento, pero Diliana no responde. Como no había llevado su llave, se queda con una amiga 2 pisos más abajo. Pero a las 10 de la noche, Diliana seguía sin responder el teléfono. Didi y su amiga deciden investigar y curiosamente encuentran la puerta abierta, pero nadie responde al llamado. Cuando entran, segundos más tarde, se topan con un escenario verdaderamente espeluznante. Rápidamente llaman a emergencias. Cuando la policía llega, Didi estaba en el pasillo llorando desconsoladamente. Ya estaba clara que su hermana había muerto. Diliana se encontraba boca abajo. Tenía el cable de una plancha enrollado en el cuello. Muestra signos de abuso y estrangulamiento. La golpearon de forma brutal. Tenía los pies atados con una correa de una cámara. No tenía las manos atadas, pero le dejaron unas marcas extrañas. Luego determinaron por las marcas que le colocaron esposas, pero se las llevaron de la escena. Los detectives observan que hay una ropa regada por todo el dormitorio y que hay manchas de sangre en una esquina del colchón. También habían 2 huellas de arrastre desde el dormitorio a la sala. En la puerta principal hay indicios de una entrada forzada. La cadena de seguridad estaba rota, abrieron a patadas, habían trozos de esta en el suelo. No había duda que el sujeto entró sin consentimiento de la víctima.
Según los investigadores, Diliana corrió al dormitorio a esconderse en el closet y cuando el asesino la sacó, la arrastró y con ella un montón de ropa. La ató y la dejó indefensa. Abusó de ella, la golpeó. Después la arrastró al baño antes de estrangularla y acabar con su vida. El ataque fue violento, pero quedaban muchas preguntas. ¿Por qué la asesinaron? ¿Por qué la llevaron hasta el baño? ¿Quién fue? ¿El asesino la conocía o fue al azar? Esto pone las alarmas a todos los estudiantes y a la población en general. Retiran su cuerpo para practicarle la autopsia y guardan sábanas y prendas para enviarlas al laboratorio. Las amigas consuelan a Didi e informan por teléfono a sus padres en Indonesia del terrible fallecimiento de una de sus hijas. El asesino sigue libre. Los investigadores hablan con los vecinos a ver si podían aportar pistas si vieron a alguien extraño. Registraron todo el edificio, escaleras, garajes subterráneos, contenedores de basura de la zona. Cabía la posibilidad que al asesino se hubiera llevado algo, una toalla, un pañuelo o cualquier tipo de prueba. En la escena del crimen, los forenses buscan huellas dactilares en puertas, teléfonos, libros, objetos. Todo puede ser una prueba. Encontraron muchas huellas, ya que allí iban compañeros de estudio de las chicas, pero unas huellas llamaron su atención. Estaban en un vaso junto al fregadero. Normalmente tú tomas un vaso de frente y dejas las huellas en modo horizontal, pero estas huellas estaban de modo vertical, es decir, el vaso lo agarraron de arriba, estilo araña, y tal vez fue el asesino creyéndose muy listo. Le tomaron especial cuidado a esta prueba. Interrogaron a Didi, la hermana, para que les dieran nombres de las personas que pudieron haber estado en el apartamento. También indagaron en el pasado de la víctima para buscar sospechosos en su grupo de amigos o alguien con quien ella hubiera salido o alguien que estuviera detrás de ella. Pero aunque tenía una vida muy activa dentro de su ambiente de estudio, no se le conocía ningún novio, ni había salido con ningún chico. También el asesino podría ser alguien ajeno a su círculo social, lo cual hace más difícil la resolución del caso. Y era algo que cada vez tenían más claro, que la víctima y el asesino no se conocían. El 20 de octubre, ya en la morgue, salen más pistas. Retiran la correa de los tobillos de Diliana y examinan el nudo, ya que era algo especial, y un experto les dijo que ese nudo tenía que ver con algún tipo de arte marcial. Quien hizo ese nudo es experto en karate. También se percatan que la cruz con piedras incrustadas, idéntica a la de Didi, ha desaparecido. No se encontró por ningún lado, ni en el apartamento ni en el cuerpo de Diliana. El asesino se la llevó de la escena del crimen. La policía piensa que el asesino es un karateca y que tiene en su posición la cruz y las esposas que utilizó para atar las manos de Diliana. Luego descubren muestras de semen en algunas prendas recogidas, pero en 1983 no se podía realizar pruebas de ADN, solo descubren el grupo sanguíneo del sospechoso, pero para su fortuna ven que pertenece a un subgrupo único, es propio en menos del 3% de la población. Ya con esto la policía empieza a interrogar a posibles sospechosos de la zona y los que habían estado en el apartamento. Pidieron colaboración a la gente e ir descartando sospechosos o indagar más en busca de pruebas que los incriminaran. La policía revisó las huellas de los interrogados y tomaron muestras de sangre y saliva para comprobar el grupo de sangre, pero la mayoría fue descartada. Pero las huellas misteriosas aún no habían sido identificadas. Ya tienen la fuerte sospecha que pertenecen al asesino.
Los medios de comunicación recuerdan a la población que el asesino aún anda suelto y ya ha pasado una semana desde el asesinato de la joven de 17 años. Los investigadores siguen trabajando por más pistas alrededor, indagando a personas que les pudieran proporcionar alguna información. Vuelven al apartamento de la víctima junto a Didi, la hermana de Diliana, con la esperanza de observar algún detalle que se les hubiera escapado, pero la frustración llega, al paso que se agotan las pistas, pero encuentran las huellas en los registros que concuerdan en el vaso hallado en la escena del crimen. Las huellas pertenecen a un hombre llamado Tiem Su, pero se hacía llamar Robert Su. La policía abrió una línea de investigación centrándose en este sujeto, quién era, dónde vivía, a qué se dedicaba, y descubren que tiene 20 años, es originario de Malasia, es casado, llegó a Canadá hace 3 años y vive en Toronto, es entusiasta de las artes marciales. Lo detuvieron una vez por un delito contra la propiedad. Por esta razón figuraba en sus registros, pero no podían sacar ninguna conclusión, ya que no aparecía en delitos de violencia ni nada parecido. Solo tenían sus huellas para sospechar de él. Ahora tenían que buscar pruebas que lo incriminaran o lo descartaran del caso. Lo vigilaron algún tiempo. Le preguntaron a Didi si Robert Su pertenecía a su entorno social, pero ni ella ni ninguno de sus amigos lograron reconocerlo. Pero no lo podían alertar, ya que solo tenían una prueba circunstancial, pero sabían que había estado en el apartamento de las chicas y necesitaban algo más para descartarlo o seguir sospechando de él. Necesitaban una muestra de sangre, pero ¿cómo obtenerla? Robert Su se lo pasaba en el gimnasio. Estaba obsesionado con su aspecto físico. Esto les dio una idea a la policía. Hablaron rápidamente con Willie, un agente de policía musculoso de Toronto, que lo enviarían a entrenar a ese mismo gimnasio y se acercara a Robert Su, y con suerte se podría ser amigo del sospechoso. Ya los agentes tenían el plan. Si lograba hacerse amigo de Robert, recomendarle lo que el doctor le recetó para conseguir esa musculatura. Pero tenía que hacerse unos análisis de sangre primero para ver si podía tomar las pastillas. Aunque todos pensaban que esto no iba a funcionar, igual siguieron con el plan. El policía se inscribió en el gimnasio. Aunque nervioso, empezó a entrenar al lado de Robert. Pasaron algunos días. El policía sigue de cerca los movimientos de Robert. El policía infiltrado William tiene unos músculos muy definidos y bastante acuerpado, y al parecer eso era lo que buscaba Robert. Willie empieza a hacer maniobras para presumir y llamar la atención de Robert, levantando 180 kilos, tanto que la barra se empezó a doblar. La gente empezó a reír y con eso llamó la atención de Robert y se le acercó para preguntarle cómo había conseguido esa fuerza y ese volumen. Obviamente el policía le dijo que él tenía una fórmula secreta que le ayudaba a incrementar la masa muscular. Un doctor le había recetado unas pastillas y llevaba ya algún tiempo tomándolas y le ayudó a crecer los músculos. Ya Robert se interesó y quiso entablar una amistad con el policía y hablaron muchas cosas y quedaron luego de ir a cenar juntos. Desde ahí se hicieron amigos. Luego estuvieron en cine mirando una película de artes marciales. William ve que se ha ganado la confianza de Robert. Al día siguiente le volvió a preguntar sobre el suplemento que él toma para los músculos. El policía le dijo: si quieres, dame una muestra de sangre, yo se la llevo a mi doctor para que él te recete de acuerdo a lo apropiado para ti.
Aunque Robert Sue indeciso, el policía le siguió insistiendo que era la única manera para él lograr el volumen y la fuerza en los músculos. Pero finalmente la vanidad de Robert supera su prudencia y en el vestier Willie le pasa a Robert un kit que supuestamente su médico le dio para cuando él necesitara examen de sangre. Robert se pinchó, lo miró y le preguntó si él era un policía, a lo que Willie le respondió con una sonrisa. Pero Robert luego decidió consultar al entrenador del gimnasio si es verdad que un médico a través de una muestra de sangre puede determinar qué tipo de vitaminas o esteroides resultarían más apropiados para crecer los músculos. El entrenador le dijo que él nunca había escuchado algo semejante y que le parecía algo absurdo. Robert le dijo al entrenador que Willie parecía un agente de policía. El entrenador le dijo que él no tenía idea. El agente Willie rápidamente le devolvió el kit con la muestra de sangre y le dijo que calmara su inquietud, que si no confiaba en él ya no le quería hacer el favor. Robert le dijo, es que así es como atrapan a los asesinos. Este comentario tan descarado casi le dio la seguridad al policía que Robert era un asesino. Pero lo que había hecho el agente fue devolver un kit con sangre de él. No tuvo otra opción y la verdadera muestra la llevó a un laboratorio. Y a la mañana siguiente ya tenían los resultados y efectivamente la sangre de Robert pertenecía al mismo grupo de la sangre del asesino. El 17 de noviembre de 1983, cuando Robert se disponía a entrar al gimnasio, la policía lo detiene por el asesinato de la joven Liliana Hem. Aunque él niega toda participación en el crimen, los investigadores interrogan al sospechoso y consiguen una orden para registrar su apartamento. Saben que tienen que buscar más pruebas si quieren encerrar el presunto asesino. Los agentes tienen detenido al joven Robert y aunque tienen a favor las huellas encontradas en el apartamento y la prueba del grupo de sangre que concuerda con el asesino, necesitan más pruebas para reforzar su hipótesis. Le preguntaron qué hacían sus huellas en el apartamento de la víctima. Él no quiso admitir ninguna acusación. Mientras tanto, otros agentes llegan al apartamento de Robert. Ahí le avisan a su esposa que él está detenido. En la casa encuentran otras pruebas. Un par de esposas parecidas a las que el asesino utilizó con la víctima. Luego hallaron la cruz con piedras incrustadas idéntica a la de Didi. Le preguntaron a su esposa si esto era de ella y respondió que se lo había regalado su esposo unos días atrás, justo en los días que se había cometido el asesinato. También encontraron en el refrigerador un cordón atado a la manilla de este, con un nudo muy similar al nudo de la correa que tenía la víctima atada en los tobillos. Luego encuentran un libro que pertenece a la Biblioteca de Toronto. Ya en la comisaría le relatan de todo lo que encontraron en su casa: las esposas, la cruz, el nudo en la cuerda, el libro de la biblioteca, sumado a las huellas del vaso y el grupo sanguíneo. Robert escuchó y se puso a llorar. Aprovecharon y le dieron un pañuelo limpio y Robert se limpió sus lágrimas y luego se sonó la nariz. Luego lo llevan a un laboratorio y reafirman que de verdad tiene un porcentaje muy alto para el grupo sanguíneo especial, igual que el asesino. Es un grupo secretor que solo un porcentaje del 3% se da en la población. Ya tenían al asesino para la tranquilidad de las personas que vivían en Toronto. Fue una gran victoria para la policía. El 18 de marzo de 1985, Robert compareció ante el tribunal por el asesinato de Lilian Hem, de 17 años. Didi, la hermana,
estaba presente junto con sus padres de Indonesia. Robert mantuvo su posición de no culpable, pero el juez consideró que las pruebas eran lo suficientemente sólidas y tras 3 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Robert Su del asesinato de Diliana Hem. Y esto es todo por hoy, amigos del misterio. Gracias por ver y compartir mis videos. No se olviden de suscribirse. Esto me ayudaría inmensamente. Subo videos cada semana. Un abrazo de oso virtual para todos. Los aprecio mucho de verdad y hasta la próxima.